Han pasado décadas y aún recuerdo aquella noche como si fuera ayer. Yo era apenas una adolescente cuando un incendio devoró la casa de los Soder, una familia inmigrante italiana en Fayetteville, Virginia Occidental, en la Navidad de 1945. Todos pensaron que se trataba de una tragedia doméstica, un accidente más en tiempos en los que el fuego era enemigo frecuente, pero pronto los rumores comenzaron a crecer, y con ellos las dudas. 5 de los 10 hijos de la familia nunca fueron encontrados entre los restos calcinados. Ni cuerpos, ni huesos, ni rastro alguno. Solo silencio y preguntas sin respuesta. ¿Se los tragaron las llamas? ¿O alguien los arrancó del seno familiar en medio del caos? Como reportera he seguido esta historia a lo largo de mi vida, y lo inquietante es que cada vez que intentas cerrar el caso, nuevas grietas aparecen en la versión oficial. Las investigaciones hablaron de instalaciones eléctricas defectuosas, pero testigos juraron haber visto cables cortados deliberadamente. Los bomberos tardaron 7 horas en llegar, y cuando lo hicieron su intervención fue tan mínima que levantó sospechas. Incluso el jefe de bomberos terminó confesando que encontró una especie de corazón entre las cenizas, que más tarde resultó ser carne de animal. Las pistas se multiplicaron, extraños merodeando días antes del incendio. Un hombre que intentó vender un seguro de vida a George Soder y al ser rechazado, advirtió que sus hijos iban a pagar por ello. Y lo más escalofriante, años después la familia recibió fotografías anónimas de jóvenes que podrían haber sido los niños desaparecidos. ¿Coincidencia? ¿O prueba de un secuestro cuidadosamente planificado? En este reportaje no solo quiero contarles los hechos, quiero llevarlos a revivir lo que significó para una pequeña comunidad perder a 5 niños sin dejar rastro. Un caso que combina misterio, negligencia y un dolor que nunca encontró consuelo. Porque detrás de cada teoría, un secuestro mafioso, un ajuste político, un incendio encubierto, siempre está la imagen de una madre dejando encendida la luz de su porche durante el resto de su vida, esperando que, en cualquier momento, sus hijos cruzaran la puerta de regreso a casa. Esta es la historia de los niños Soder, un misterio que aún arde en las memorias de quienes lo vivimos, y que tal vez nunca encuentre respuesta definitiva. Cuando hablo de aquella noche de Navidad de 1945, todavía puedo sentir el aire helado de las montañas de Virginia Occidental. Los Soder eran una familia muy querida en Fayetteville. George, el padre, era un inmigrante italiano respetado por su trabajo y por las firmes opiniones políticas que, sin saberlo, habían generado algunos enemigos. Su esposa, Jenny, era la columna vertebral del hogar, siempre rodeada de sus 10 hijos. Eran trabajadores, cercanos, una familia como tantas otras que buscaban prosperidad en medio de la posguerra. Esa Nochebuena transcurría con normalidad. La familia celebraba en casa. Algunos de los niños se quedaron despiertos jugando con los regalos que habían recibido. Pasada la medianoche, Jenny se levantó sobresaltada. Un fuerte estruendo metálico contra el techo, seguido por un olor a humo que se colaba en cada rincón. En cuestión de minutos, el fuego se propagó con una violencia inexplicable, como si alguien lo hubiera alimentado con gasolina. George y Jenny lograron sacar a algunos de los niños, pero 5 quedaron atrapados en la planta superior. Intentaron todo. George trepó por la pared para llegar a la ventana, pero la escalera de mano que siempre tenía a la vista había desaparecido misteriosamente. Su camión, que solía arrancar a la primera, se negó a encender cuando intentó usarlo como plataforma para el rescate. Cada segundo era una sentencia, y el fuego ya devoraba la estructura como si llevara horas ardiendo. La desesperación fue aún mayor cuando pidieron ayuda. La estación de bomberos estaba a escasos kilómetros, pero los voluntarios tardaron más de 7 horas en llegar. 7 horas en las que las llamas consumieron todo lo que había dentro, dejando apenas cenizas. Al amanecer solo quedaba una montaña humeante donde antes se levantaba la casa de los Soder.
Lo que vino después fue aún más desconcertante. Todos esperaban encontrar los restos de los 5 niños, fragmentos de huesos, dientes, algún vestigio que confirmara su muerte. Pero no había nada. Los expertos en incendios saben que incluso en llamas que alcanzan temperaturas extremas, siempre quedan restos humanos reconocibles. En este caso, el suelo estaba limpio, como si alguien hubiera borrado cualquier rastro. La versión oficial fue inmediata: un accidente eléctrico causado por un cableado defectuoso. Pero George nunca aceptó esa explicación. Días antes había pedido revisión del sistema y le aseguraron que estaba en buen estado. Y, lo más extraño, mientras la familia observaba impotente su casa arder, algunos testigos afirmaron haber visto luces extrañas y figuras moviéndose cerca de la propiedad. ¿Merodeadores? ¿Culpables que se aseguraban de que nadie sobreviviera en el segundo piso? Con el tiempo, la falta de respuestas solo hizo crecer la sospecha de que no se trataba de un accidente. El jefe de bomberos, Morris, declaró haber encontrado algo parecido a un corazón en los restos, que más tarde se descubrió que pertenecía a un animal. Esa revelación, lejos de cerrar la investigación, abrió aún más grietas en la credibilidad de las autoridades. Yo misma, siendo tan joven en ese entonces, quedé marcada por la sensación de que nos ocultaban algo. Las calles del pueblo se llenaron de murmullos. ¿Qué pasó realmente esa noche? ¿Por qué los bomberos tardaron tanto en responder? ¿Y por qué, en medio de la devastación, no había ni una sola señal de los niños? Para muchos, los Soder habían sido víctimas de un cruel accidente. Para otros, entre quienes me incluyo, aquella madrugada fue el inicio de un misterio que jamás dejaría de perseguirnos. Porque en el corazón de Fayetteville no ardió solo una casa. Ardió la confianza de una comunidad entera en sus autoridades y en la certeza de que, al menos, la verdad no desaparece entre las llamas. Con los años, lo que más me sorprendió no fue el silencio de las autoridades, sino la fuerza con la que George y Jenny Soder se negaron a aceptar la versión oficial. Nunca organizaron un funeral, nunca levantaron una lápida. Para ellos, sus hijos no habían muerto en aquel incendio, y esa convicción los llevó a iniciar una búsqueda incansable, una que se prolongaría por el resto de sus vidas. Recuerdo bien cómo comenzaron a surgir las historias. Vecinos que aseguraban haber visto a los niños esa misma noche, viajando en un automóvil que se alejaba del pueblo. Una mujer de un hotel en Charleston juró haberlos alojado junto a 2 hombres y 2 mujeres de aspecto extraño que parecían vigilar a los pequeños con recelo. Otras versiones hablaban de niños observados en Nueva York, en Florida, incluso en lugares tan distantes como Kentucky. Los Soder contrataron detectives privados, pegaron carteles, recorrieron estados enteros en busca de una pista sólida. Y aunque muchos consideraban su lucha una obsesión, había detalles que resultaban imposibles de ignorar. George, por ejemplo, recordaba con claridad la visita de un vendedor de seguros días antes del incendio. Tras negarse a comprar una póliza, aquel hombre lo amenazó con una frase escalofriante: «Tus hijos pagarán por tus palabras contra Mussolini». No era un secreto que George criticaba abiertamente al dictador italiano, y algunos llegaron a pensar que aquella posición política pudo haberle costado caro. También se hablaba de la mafia italiana en Estados Unidos, de supuestos secuestros planeados como castigo o advertencia. Para una familia inmigrante que había prosperado económicamente y se atrevía a desafiar ideologías, no era descabellado imaginar enemigos ocultos. Incluso se barajó la posibilidad de un ajuste de cuentas local, motivado por rivalidades comerciales o resentimientos políticos. La teoría del secuestro ganó más fuerza cuando, décadas después, Jenny recibió un sobre sin remitente. Dentro había una fotografía en blanco y negro de un joven adulto que guardaba un parecido asombroso con su hijo Luis, desaparecido a los 9 años. En el reverso, un mensaje críptico: Louis Soder, amo a mi hermano Frankie, y Lil Boys, a 90,132 o 35 inches. Nadie pudo descifrar el código. ¿Era una pista real o una cruel broma que jugaba con el dolor de una madre?
Yo misma pude ver aquella foto colgada en la casa de los Soder, junto a un enorme cartel en la carretera donde pedían información sobre sus hijos. Ese letrero se convirtió en un símbolo de resistencia, visible para todo aquel que entraba o salía del pueblo. Cada letra era un grito desesperado por respuestas, una denuncia silenciosa contra un sistema que había decidido dar carpetazo al caso. Las investigaciones oficiales nunca avanzaron. La policía se negó a reabrir el expediente y los informes técnicos fueron contradictorios. Mientras unos aseguraban que el fuego había sido suficiente para reducir los cuerpos a cenizas, otros expertos lo desmentían categóricamente. Incluso los intentos de exhumación de terreno arrojaron resultados confusos. Huesos que aparecían años después y que, tras análisis, no correspondían a los niños. Con el paso del tiempo, la historia de los Soder se transformó en una leyenda. Para algunos, los niños fueron víctimas de un incendio voraz. Para otros, fueron arrancados de su hogar por fuerzas oscuras, condenados a vivir bajo otra identidad. El misterio nunca se resolvió y quizás por eso sigue vivo en la memoria colectiva. Hoy, al recordar este caso, me invade la misma sensación que tuve de niña, una mezcla de miedo y de injusticia, porque detrás de cada teoría, de cada rumor, había una familia rota, padres que jamás apagaron la luz del porche con la esperanza de que algún día sus hijos regresaran. Y aunque ya no queda nadie de los Soder con vida, su historia sigue siendo un recordatorio de que hay heridas que el tiempo no cierra. Los archivos oficiales podrán hablar de accidente, pero quienes lo vivimos sabemos que esa noche de Navidad dejó más sombras que certezas. Y esas sombras todavía acompañan a Fayetteville, como un fuego que nunca terminó de extinguirse. Después de tantos años, me sigo preguntando lo mismo que aquella madrugada. ¿Qué pasó realmente con los niños Soder? ¿Fueron víctimas del fuego, consumidos en un incendio que desafía toda lógica? ¿O alguien los arrancó de su hogar en medio del caos, condenándolos a una vida en las sombras? He repasado este caso decenas de veces. He escuchado versiones, rumores, testimonios contradictorios, y sin embargo ninguna respuesta parece definitiva. Lo que sí es innegable es la fuerza de unos padres que jamás se rindieron. George y Jenny murieron sin saber qué fue de sus hijos, pero dejaron una huella imborrable, la certeza de que, incluso frente al silencio de las autoridades y el paso implacable del tiempo, el amor de una familia puede desafiar cualquier verdad oficial. Quizá nunca sepamos si la mafia, la política o un accidente encubierto estuvieron detrás de lo sucedido. Tal vez los niños Soder sigan siendo, hasta hoy, un misterio que la historia se niega a revelar. Pero cada vez que paso por Fayetteville y recuerdo aquel cartel a la orilla de la carretera, siento que esta historia no es solo un caso policial, es una herida colectiva, un recordatorio de que a veces la justicia nunca llega y de que los fantasmas del pasado pueden seguir vivos entre nosotros. Y ahora quiero hacerte una pregunta a ti, que has llegado hasta aquí. ¿Qué crees que sucedió esa noche? ¿Fue realmente un accidente o los Soder tenían razón al creer que sus hijos seguían con vida? Me encantaría leer tus teorías en los comentarios. Si este caso te ha estremecido tanto como a mí, no olvides dejar tu me gusta para apoyar este tipo de investigaciones y, sobre todo, suscribirte al canal. Aquí seguimos explorando los misterios más inquietantes de la historia, aquellos que, como el de los niños Soder, nos recuerdan que la verdad a veces se esconde en las sombras.